Cuando escuché ese timbre, aquel martes por la mañana en mi cocina de Guadalajara, jamás imaginé que mi mundo entero estaba a punto de desmoralizarse. Fueron apenas 3 segundos de un sonido metálico, agudo, casi insoportable. El teléfono de mi nuera María estaba sobre la mesa de granito blanco, vibrando nerviosamente como si tuviera vida propia. Yo estaba secando los platos del desayuno, con las manos hundidas en agua tibia que ya empezaba a enfriarse. El vapor me humedecía la cara mientras observaba, sin prestarle mucha atención al principio, cómo la pantalla se iluminaba con una luz azulada. Mi nombre es Graciela. Tengo 64 años. Soy viuda desde hace 6 años, aunque a veces siento que he estado viuda toda la vida. Viuda de un hombre que creí conocer, que creí amar, que creí que me amaba a mí. Esa mañana, con las manos mojadas y el trapo de cocina colgando de mi hombro, vi algo que no podía ser real. Sobre la pantalla del celular de María aparecía un nombre. Un nombre que yo conocía mejor que el mío propio. Un nombre que no debería existir en este teléfono porque su dueño estaba muerto, enterrado en el panteón municipal, con una lápida de mármol que yo misma había elegido hace 6 años. Roberto Sánchez Morales. Brillaba en la pantalla del teléfono de mi nuera. Mis manos comenzaron a temblar. El plato que estaba sosteniendo casi se me cae al agua. No era posible. Había visto el ataúd cerrado. Había visto a mi hijo llorar desconsoladamente. Había visto cómo la enfermera le colocaba la sábana blanca sobre el rostro. Ese rostro que amé durante 42 años. Ese rostro que ahora, según lo que veía, estaba enviando un mensaje de texto a mi nuera, la esposa de mi hijo Javier. El teléfono siguió sonando. María no estaba en la casa. Se había ido al supermercado apenas 15 minutos antes, dejando su teléfono olvidado sobre la mesa. Siempre lo hacía. Era de esas personas distraídas, despistadas, que vivía más en su mente que en el presente. Yo siempre le decía que eso no era bueno, que había que estar atenta a las cosas importantes de la vida. Pero ella solo sonreía con ese gesto vago que la caracterizaba. Recuerdo que respiré profundamente, que traté de calmarme, que me repetía a mí misma que debía haber una explicación lógica. Quizás alguien había hackeado la cuenta, quizás era algún tipo de fraude, quizás era una broma de mal gusto. Cualquier cosa menos lo que mi instinto me gritaba silenciosamente desde lo profundo de mis entrañas. Roberto no estaba muerto. El teléfono dejó de sonar. La pantalla se oscureció y durante un momento que se sintió eterno quedé ahí parada, con las manos en el agua fría, el corazón martilleando contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Sentí que la cocina daba vueltas. Las paredes amarillo pálido de mis paredes comenzaron a ondularse ante mis ojos. Tuve que aferrarme al borde del fregadero para no caer. Aquello fue hace 6 meses. No, espera. Eso fue esta mañana. Esta misma mañana. Antes de que continúes viendo este video, necesito pedirte algo. Si esta historia te está haciendo sentir ese nudo en el pecho, esa sensación de que algo no está bien, por favor, suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué parte del mundo? Porque estas historias, estos secretos que muchas familias prefieren mantener ocultos, solo cobran vida cuando alguien como tú se atreve a escucharlas. Cuando alguien como tú se atreve a mirar hacia los rincones oscuros donde nadie más quiere ver. El teléfono permaneció en silencio durante los siguientes 20 minutos. Yo lo observaba como si fuera una cobra lista a atacar. No me atrevía a tocarlo. No sabía qué hacer. Mi mente daba vueltas en círculos, buscando una explicación, cualquier explicación que tuviera sentido. Finalmente, como si una fuerza externa me controlara, extendí la mano con los dedos todavía mojados y tomé el teléfono de María. La pantalla se iluminó mostrando el historial de notificaciones.
Un mensaje nuevo. De Roberto, decía simplemente. ¿Ya le dijiste a Graciela? No podemos seguir así. Ella tiene que saber la verdad. Mi sangre se congeló. Literalmente, sentí como si toda la calidez de mi cuerpo se evaporara en ese instante. Tenía que saber la verdad. Esas palabras retumbaban en mi mente. ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre quién era realmente mi esposo? ¿Sobre quién era mi nuera? ¿Sobre quién era mi familia? Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono de nuevo. Respiré profundamente y entonces hice algo que sé que no debería haber hecho. Pero en ese momento, la curiosidad y el miedo superaron cualquier sentido de privacidad o ética. Desbloqueé el teléfono de María. No era difícil. María siempre usaba como contraseña la fecha de nacimiento de su hijo menor, algo que había visto teclear cientos de veces. Abrí la aplicación de mensajes y entré en la conversación con Roberto. Lo que vi me hizo sentir que mis piernas perdían toda su consistencia. Conversaciones que databan de años atrás, conversaciones llenas de emojis, de corazón roto, de palabras de cariño, de secretos compartidos. Conversaciones que parecían ser de dos personas que se querían, pero no como tía y sobrino, ni como suegra y nuera. No, esas conversaciones eran de otra naturaleza completamente diferente. Y en ese momento, mientras leía esas palabras que parecían grabadas con fuego en mi alma, una verdad horrible comenzó a formarse en mi mente. Una verdad que no quería aceptar. Una verdad que, una vez que la viera claramente, cambiaría todo para siempre. La lluvia comenzó a caer mientras yo estaba ahí, de pie en mi cocina, leyendo conversaciones que no debería estar leyendo. Era una lluvia suave, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco se convertía en algo más agresivo. Escuchaba el pitter-patter contra la ventana, ese sonido que siempre me había tranquilizado, pero que en ese momento solo me hacía sentir más atrapada en una pesadilla. Los primeros mensajes en la conversación databan de hace 7 años. 7 años. 1 año antes de la muerte de Roberto. Eso significaba que había conocido a María 1 año antes de que fingiera su muerte. 1 año. 360 y 5 días de secretos, de engaños, de una doble vida que yo nunca vi venir. Mi hijo Javier y María se habían casado hace 8 años. Yo recuerdo ese día con claridad cristalina. Una boda hermosa en la Catedral de Guadalajara. Roberto llorando de emoción en la banca de la iglesia, sosteniéndome la mano, diciéndome que era el hombre más feliz del mundo, viendo a nuestro hijo casarse con una mujer tan maravillosa. Palabras vacías. Todas sus palabras eran vacías. Y yo, ingenua, confiada, creyendo cada una de ellas como si fueran verdades grabadas en piedra. Según los mensajes, la relación entre Roberto y María había comenzado 6 meses después de su boda. Habían comenzado con comentarios sin importancia. Veo que los luces del jardín te ves bien hoy. Cosas así, superficiales, inocentes, pero que gradualmente se volvieron más profundas, más íntimas. Me siento solo. Mi esposa no me entiende. ¿Puedo verte hoy? Y María, mi querida nuera, había respondido a cada uno de esos mensajes con una receptividad que me hacía sentir náuseas. Leí conversaciones en las que se decían cosas que yo pensaba que solo Roberto me decía a mí. Cosas que creía que eran solo nuestras. Mensajes donde él le contaba sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más profundos. Cosas que un esposo nunca debería compartir con otra mujer que no sea su esposa. Y entonces llegué a los mensajes de hace 6 años. Los mensajes alrededor de la época de su muerte o de su supuesta muerte. Las conversaciones tomaban un giro. Roberto decía que no podía seguir viviendo así, que necesitaba desaparecer,
que era la única forma de estar con María sin destrozar la familia, que se suicidaría si era necesario. Mensajes desesperados, melodramáticos, teatrales, exactamente como Roberto siempre fue. No hagas nada drástico, escribía María. Podemos encontrar otra forma, podemos ser creativos, podemos ser astutos. Y luego una serie de mensajes entre María y otra persona. Alguien que se identificaba solo como el doctor. Conversaciones sobre cómo hacer desaparecer a alguien sin que nadie haga preguntas. Sobre documentos falsos. Sobre viajar lejos. Mi mente estaba procesando lentamente lo que estaba leyendo. ¿Era posible que hubiesen planeado todo esto? ¿Que la muerte de Roberto fuese un acuerdo entre ellos? ¿Que mi esposo hubiese fingido su propia muerte para poder irse con mi nuera sin que nadie se diera cuenta? No, no podía ser. Era demasiado. Era como una novela de telenovela barata. Esas cosas no sucedían en la vida real, no en mi vida. Yo era una mujer normal. Vivía una vida normal. Mi familia era normal. Claro, teníamos nuestros problemas, como todas las familias, pero nada que justificara que alguien fingiera su propia muerte. Pero entonces leí un mensaje de Roberto fechado el mismo día de su supuesta muerte, el 15 de junio de hace 6 años, el día en que mi esposo se fue al trabajo, el día en que sufrió un infarto en la oficina, el día en que lo llevaron al hospital, el día en que me dijeron que no habían podido salvarlo. El mensaje decía: está hecho, he desaparecido. Ahora te buscaré cuando las aguas se calmen. Te amo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo dolor, era algo más. Era traición tan profunda que sentía que me estaba ahogando en ella. Era como si Roberto me hubiese apuñalado en el corazón y luego hubiese tornado el cuchillo lentamente, asegurándose de que el daño fuese lo máximo posible. La lluvia afuera se había convertido en una tormenta. Podía escuchar el viento golpeando las ventanas, tratando de entrar. El mundo se movía alrededor mío, pero yo estaba congelada en ese momento, congelada en la verdad. Escuché el sonido de un auto en la entrada. María estaba de regreso del supermercado. Rápidamente devolví el teléfono al lugar exacto donde lo había encontrado, tratando de recuperar la compostura. Me senté en la mesa de la cocina, respirando profundamente, intentando que mi rostro no revelara el tornado que se estaba desatando dentro de mí. María entró por la puerta trasera, cargando bolsas de abarrotes, sonriendo aquella sonrisa perfecta que ahora me parecía la máscara más grotesca que había visto en mi vida. «Hola, Graciela», dijo con su voz suave y dulce. «Compré los ingredientes para hacer ese mole que tanto te gusta. Tuve que morderme la lengua para no gritar, para no acusarla, para no desgarrarle ese disfraz de mujer perfecta y educada. ¡Qué considerada de tu parte!», logré decir, sorprendiéndome por la calma en mi voz. En ese momento, mientras María guardaba las compras en la despensa, mi teléfono celular vibró. Un mensaje de Javier, mi hijo, decía: «Mamá, ¿está todo bien? Hace tiempo que no sabemos de ti». Un mensaje que 1 hora antes habría respondido con normalidad, pero que ahora cargaba un peso diferente, porque sabía algo que mi hijo no sabía, algo que lo destrozaría cuando lo descubriera. Mi esposo no estaba muerto, mi esposo estaba vivo, escondido en algún lugar, viviendo una vida diferente, una vida con mi nuera. Y juntos habían planeado el mejor engaño que una familia podría sufrir. Esa noche no dormí. Permanecí en mi habitación, sentada en la cama, mirando fijamente la pared blanca, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de las tablas de piso, el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared en la sala. Todo sonaba diferente ahora.
Todo tenía una capa de falsedad. Esta casa, que había sido mi refugio, mi lugar seguro, ahora se sentía como una cárcel de mentiras. Tenía el teléfono celular de María en mis manos después de que ella se fue a la cama. Alrededor de las 11 de la noche, entré sigilosamente a la habitación de huéspedes donde ella y Javier se quedaban cuando visitaban. Las llaves de su habitación colgaban de un gancho junto a la puerta. Robé el teléfono del bolso que había dejado sobre el tocador. No se dio cuenta. Nunca se daría cuenta. Porque ella probablemente sabía que yo nunca haría algo así. Porque yo era Graciela, la suegra confiada, la viuda solitaria, la mujer que se sentaba en el portal de su casa por las tardes, tejiendo y viéndola pasar el mundo sin tocar nada. Bajé al sótano de mi casa. Era un lugar que no había visitado en años. El lugar donde Roberto mantenía sus cosas, sus recuerdos de hombre de negocios, de viajero, de alguien que siempre decía tener un pie en el mundo empresarial. En realidad, ahora me preguntaba qué había sido Roberto en realidad. ¿Quién era ese hombre con el que compartí 4 décadas? ¿Realmente lo había conocido alguna vez? ¿O había sido todo una actuación elaborada? Las cosas de Roberto estaban guardadas en cajas de cartón, polvorientas, olvidadas. Encontré documentos, fotos antiguas, cartas de amigos y familiares. Encontré recibos de hoteles. Hoteles en Playa del Carmen, en Cancún, en Puerto Vallarta. Hoteles donde supuestamente él estaba en viajes de negocios. Hoteles donde, ahora que lo pensaba, probablemente estaba con María. Encontré algo más, una carpeta de Manila, escondida bajo una tabla suelta en el piso. Dentro había pasaportes, 2 de ellos, uno a nombre de Roberto Sánchez Morales, otro a nombre de Robert Montgomery. La foto en ambos era la misma, mi esposo. Pero en el segundo pasaporte se veía diferente. Tenía el cabello teñido de rubio. Llevaba lentes oscuros incluso en la foto. Se veía como alguien más. Como alguien que quería dejar de ser Roberto para convertirse en Robert. Continué buscando. Encontré documentos bancarios. Transferencias de dinero a cuentas en Belice. Cuentas que habían estado activas hasta hace apenas 2 meses. Eso significaba que Roberto no solo estaba vivo, sino que estaba siendo financieramente activo, que seguía moviendo dinero, que seguía viviendo una vida paralela. Regresé a los mensajes de texto. Leí con mayor cuidado. Encontré un patrón. Cada 6 meses, Roberto enviaba un mensaje a María diciendo que pronto la buscaría. Pronto terminarán los trámites en Belice. Pronto podré enviarte los documentos. Pronto nos iremos a vivir a Costa Rica. Pero pronto nunca llegaba. Años pasaban. Y pronto seguía siendo pronto. Entonces encontré mensajes más recientes. De apenas 1 mes atrás, Roberto escribía: «No puedo esperar más. 2 años aquí han sido suficientes. Quiero estar contigo de verdad, no solo a través de mensajes. Tenemos que hacer algo definitivo». Y María respondía: «¿Y tu esposa? ¿Y Graciela? ¿Qué pasa con ella? Ella es una viuda, es libre, debería ser feliz. Pero si descubre la verdad, la voy a perder. Y eso me destruiría. Así que nunca puede saberlo». Cerré los ojos. Mi pecho se levantaba y caía de manera irregular. Así que Roberto estaba consciente de que esto me destruiría. Sabía perfectamente el daño que estaba haciendo. Y aún así, continuaba. Y María, mi nuera, mi familia, estaba ayudando a que todo esto sucediera. El teléfono vibró en mis manos. Un mensaje nuevo. Era de Roberto. Decía: «Estoy llegando, prepárate. Esta noche todo cambia». Mi corazón se aceleró. ¿Iba a llegar esta noche? ¿Iba a venir a buscar a María? ¿Iba a suceder en esta casa, bajo este techo, mientras yo dormía? ¿Iban a huir juntos? ¿Iban a abandonar a mi hijo, a mis nietos, a todo lo que quedaba de esta familia destrozada? No, no iba a permitirlo.
6 años de mentiras eran suficientes. 6 años de llevar luto por alguien que estaba vivo. 6 años de ser la viuda piadosa, la mujer sola, la suegra confiada. Ya no más. Ya no. Subí las escaleras. Entré a la habitación de María. Ella estaba durmiendo, su rostro pacífico, aquella sonrisa que habría llevado incluso mientras dormía. Encendí las luces. Ella despertó sobresaltada. Graciela, murmuró frotándose los ojos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, dije, sosteniéndole el teléfono en la cara. No estoy bien. Y creo que tú tampoco, porque tenemos muchas cosas de qué hablar sobre Roberto, sobre tu novio secreto, sobre la mentira que has estado viviendo durante años bajo el mismo techo que yo. Su rostro se empalideció. Vi el momento exacto en el que entendió que todo había terminado, que el secreto había sido revelado, que su juego de fingir normalidad se había acabado. Graciela, yo puedo explicar, comenzó a decir, incorporándose en la cama. Oh, voy a necesitar mucho más que explicaciones, respondí, mi voz temblando de una furia que nunca había sentido antes. Voy a necesitar la verdad completa y la vas a contar esta noche, todo. O juro que lo primero que haré mañana será llamar a mi hijo y decirle exactamente lo que has estado haciendo. En ese momento, el teléfono de María vibró nuevamente. Otro mensaje de Roberto. Ya estoy en el portón. Abre la puerta. Miré a María. Luego miré el teléfono. Luego volví a mirar a María. La noche estaba a punto de volverse mucho, mucho más oscura. María rompió en llanto. No era el llanto fingido de alguien que intenta manipular, sino algo más profundo, más visceral. Su cuerpo temblaba bajo las cobijas. Sus manos cubrían su rostro. Parecía como si todos esos años de vivir una mentira finalmente la estuvieran sofocando. «No puedes dejarlo entrar», dijo entre sollozos. «Por favor, Graciela, si lo haces, todo se destruirá. Todo, todo, todo ya está destruido», respondí, sentándome en la orilla de la cama. La única pregunta que me queda es, ¿qué tan destruido estará cuando mi hijo se entere de la verdad? Mientras hablábamos, escuché el sonido de la puerta principal siendo abierta desde abajo. Un jingle de Yave. Pasos. La voz de Roberto, mi esposo, más joven, más viva, más llena de energía que hace 6 años, gritando hacia arriba. «María, ¿dónde estás, amor?» Amor. La llamaba amor. Mientras yo, durante 6 años, había sido su viuda, su fantasma, la mujer que asistía a misas por su alma, la mujer que limpiaba la lápida de su tumba cada domingo, la mujer que dormía sola en una cama que olía a su ausencia. Bajé las escaleras. No sabía exactamente qué iba a hacer, solo sabía que necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había sido mi esposo y entender cómo era posible que hubiese sido capaz de hacer algo así. Lo vi en la sala, de pie frente a la ventana que daba al jardín. El cabello rubio ahora, los lentes oscuros que había visto en el pasaporte, un cuerpo más delgado, como si los años de esconderse hubiesen dejado su marca. Pero era él, era definitivamente Roberto. Pude verlo en la forma en que se movía, en la forma en que alzó la cabeza cuando escuchó mis pasos. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante vi todas las emociones atravesar su rostro. Sorpresa, miedo, culpa y algo más. Algo que no esperaba. Arrepentimiento. Un arrepentimiento tan profundo que casi me hizo sentir pena por él. Graciela, dijo, su voz apenas un susurro. Yo no sé qué decir. ¿Podrías empezar por explicarme por qué no estás muerto?, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila.
¿Podrías empezar por contarme cómo alguien que ama a alguien durante 42 años puede simplemente fingir que deja de existir? Roberto se desplomó en el sofá. Literalmente se desmoralizó, como si alguien hubiese cortado los hilos que lo mantenían de pie. Fue un error, dijo. Todo fue un error monumental. ¿Un error? Escuché la risa histérica que brotaba de mis propios labios. 6 años de mentiras es un error. Fue amor, dijo Roberto, levantando la vista hacia mí. Yo amé a María y ella me amó a mí. Fue como un rayo cayendo del cielo. No lo planificamos. Simplemente sucedió. Los rayos que caen del cielo matan a las personas, respondí. Y eso es exactamente lo que hiciste. Mataste la persona que yo era. Mataste la vida que construimos juntos. María bajó las escaleras en ese momento, envuelta en una bata. Se paró al lado de Roberto. Él tomó su mano. El gesto era tan íntimo, tan natural, que me dolió verlo, porque en ese momento entendí que Roberto no estaba con María a pesar de mí. Estaba con María además de mí. Y durante toda la duración de nuestro matrimonio, había habido espacio en su corazón para dos. Y yo, tonta de mí, nunca lo noté. ¿Cuándo comenzó?, pregunté, aunque no estaba segura de que quisiera saber la respuesta. Hace 7 años, dijo María suavemente, en la boda de Javier. Yo estaba en la iglesia esperando el ceremonia y Roberto entró. Nos miramos y fue como si el resto del mundo desapareciera. Estaban esperando tu llegada para comenzar, murmuré, el peso de esa información hundiéndome. Estaba esperando que mi esposo llegara a la boda de nuestro hijo, y en cambio, lo que vino fue Roberto, enamorándose de mi nuera. «¿No es así?», dijo Roberto, poniéndose de pie. Yo no estaba enamorado de María ese día, solo la conocía. Fue después, fue poco a poco. Fue una lenta caída en el abismo. ¿Una caída?, señalé hacia arriba, donde estaba la habitación donde supuestamente Roberto había muerto. ¿Llamaste caída a lo que hiciste? ¿Fue una caída cuando te fuiste al hospital? ¿Fue una caída cuando dijeron que habías sufrido un infarto? ¿Fue una caída cuando los médicos me dijeron que habías muerto? ¿Fue una caída cuando me enterraron bajo tierra, en una tumba de cementerio, mientras tú estabas en Belice o Costa Rica o donde sea que estuvieses, viviendo una vida nueva? Mi voz se había convertido en un grito. Años de dolor, de pena, de soledad, de noches sin dormir, de misas por su alma, de conversaciones silenciosas donde le hablaba a su lápida de piedra. Todo eso estaba saliendo de mi boca en ese momento y no podía parar. Hice que fuese fácil, dijo Roberto. Arreglé los documentos. Pagué a alguien en el hospital para que falsificara los registros. Hablé con un médico que tenía deudas conmigo. Todos creían que había muerto. Todos excepto María. Ella sabía. Ella fue la única que supo la verdad. ¿Compartiste ese secreto con ella, pero no conmigo?, pregunté. ¿Con tu esposa de 42 años no le dijiste la verdad? Pero con mi nuera, sí. Con la esposa de nuestro hijo, sí. Porque si te lo hubiese dicho, lo habrías impedido, respondió Robert. Claro que lo habría impedido, grité. Hubiera impedido que cometas el peor crimen de tu vida, que destruyas esta familia. María comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez vi algo en su rostro. Vi que ella sabía que esto iba a terminar así, que ella sabía que algún día todo esto saldría a la luz y que había estado viviendo con esa certeza durante 6 años. «Necesito que salgan de esta casa», dije calmadamente. Mi voz ahora puro hielo. Ambos. Necesito que recojan sus cosas y se vayan. Ahora mismo. Y luego voy a tener que pensar en lo que voy a hacer con el resto de mi vida. No fue una súplica, no fue una pregunta, era una orden.
Y en ese momento me dio cuenta de que en las últimas horas había pasado de ser la víctima a ser la persona en control. Y mientras los veía recoger sus cosas, con movimientos lentos, pesados, llenos de resignación, me pregunté si acaso esa había sido la intención de Roberto todo junto, destruirme, transformarme, convertirme en alguien que nunca creí que sería. Alguien capaz de vivir con un secreto tan terrible. Alguien capaz de hacer que todo el mundo creyera que estaba de luto mientras su esposo estaba vivo. Alguien capaz de fingir, tal como él había fingido. Después de que se fueron, permanecí sentada en el sofá durante horas. No recuerdo exactamente cuánto tiempo. El reloj no significaba nada. El tiempo no significaba nada. Solo había una cosa que significaba algo: el teléfono en mis manos y la conversación que necesitaba tener con mi hijo Javier. Mi hijo Javier, que se casó con María hace 8 años. Mi hijo Javier, que había visto a su padre morir hace 6 años. O creer que lo había visto. Mi hijo Javier, que había visto a su padre morir hace 6 años. O creer que lo había visto. Mi hijo Javier, que estaba durmiendo en la habitación al lado de la mía. Mi hijo Javier, que se despertaría mañana y continuaría viviendo la mentira si yo no decía nada. Las manos me temblaban cuando tomé el teléfono. Marqué su número, luego lo colgué. Marqué de nuevo, lo colgué de nuevo. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo le iba a explicar que su padre estaba vivo? ¿Que su esposa había estado traicionando no solo a su padre, sino también a él durante todos estos años? ¿Que toda su familia era una construcción de mentiras? Miré hacia la ventana. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar en el horizonte. Pronto sería de día. Pronto tendría que enfrentar a mi hijo. Pronto tendría que decirle todo. Y una vez que las palabras salieran de mis labios, no habría forma de guardarlas de nuevo. No habría forma de volver a esto. Me levanté del sofá. Caminé hacia la cocina. Preparé café con movimientos mecánicos, automáticos. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba reviviendo los últimos 6 años. Estaba reviendo cada conversación con Javier sobre su padre. Recordaba el funeral. Recordaba verlo llorar frente al ataúd cerrado. Recordaba pensar que era el hombre más valiente del mundo por poder llorar así frente a toda la familia. Ahora entendía que esas lágrimas eran por un cadáver que no existía, que su dolor era para una muerte que nunca sucedió, que cada palabra de condolencia que escuchó, cada abrazo que recibió, cada lo siento que oyó, era todas mentiras construidas sobre la mentira más grande de todas. El teléfono sonó. Era Javier. Las 5:47 de la mañana y mi hijo estaba llamando. Mi corazón se aceleró. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó su voz, cargada de preocupación. «María dice que escuchó gritos anoche. Dice que hablabas con alguien. ¿Está todo bien?». Respiré profundamente. Aquí estaba. El momento que había estado retrasando. El momento en el que todo cambiaría. «Javier, necesito que vengas a verme», dije. «Necesito que vengas ahora mismo. Solo. Sin María». «Mamá, ¿qué sucede?». «Me estás asustando». «Por favor, cariño», respondí. «Solo ven. Tengo algo que decirte. Algo que debería haber sabido hace mucho tiempo». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Conocía a mi hijo. Sabía que vendría. Vendría porque estaba preocupado. Vendría porque, aunque a veces no entendiese el mundo en el que vivía, siempre había respetado y confiado en mí. Mientras esperaba, comencé a pensar en cómo iba a decirle. No había forma fácil. No había forma correcta. Solo había palabras duras que necesitaban ser dichas. Mi hijo llegó 40 minutos después, mojado por la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. Sus ojos reflejaban miedo.
miedo a lo desconocido, miedo a lo que su madre fuese a decirle en una mañana de madrugada. «Mamá», dijo, besándome en la mejilla, «¿qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Es un problema de salud?» «No es mi salud», respondí. «Es algo mucho peor. Siéntate, por favor. Esto va a tomar un tiempo». Y entonces comenzó. Le conté todo. Le conté sobre el teléfono de María. Le conté sobre los mensajes. Le conté sobre Roberto. Le conté sobre todo. Vi cómo su rostro pasaba por diferentes etapas de comprensión. La confusión inicial, la negación, la ira, el dolor, la devastación total. «No», dijo cuando terminé. «No, eso no es posible. Papá murió. Yo lo sé. Yo estuve ahí». «Tu padre fingió su muerte», respondí. «Vino a esta casa anoche. Está vivo, Javier. Está tan vivo como tú y como yo». Mi hijo se desplomó en la silla. Se veía como si hubiese envejecido 10 años en 10 minutos. «¿Y María?», preguntó, aunque parecía que ya sabía la respuesta. «Tu esposa ha estado en contacto con tu padre durante todos estos años. Han estado juntos». Javier hizo un sonido que no era completamente humano. Era el sonido de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Y cuando las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, yo supe que el daño ya estaba hecho, que no había forma de repararlo, que la familia que conocíamos había muerto, mucho más que cuando enterramos a Roberto. Mi hijo permaneció en mi casa durante 2 días, 2 días en los que apenas habló, 2 días en los que apenas comió, 2 días en los que lo observé en silencio, viendo cómo la traición lo destrozaba desde adentro. Llamó a María. Ella admitió todo. Confesó sobre la relación con Roberto. Confesó que lo había estado viendo en secreto. Confesó que planeaban irse juntos pronto. Confesó que durante años había estado planeando abandonarlo, pero que no había tenido el coraje de hacerlo de frente. ¿Por qué? Escuché a Javier gritar por el teléfono. «¿Qué fue lo que te falta en mí? ¿Qué te hizo falta que mi padre podría darte?» «No sé qué», respondió María, «pero el efecto en mi hijo fue devastador». Después de colgar, Javier se encerró en la habitación de huéspedes. No salió en todo el día. Yo, por mi parte, estaba en un estado de limbo emocional. Había estado tan enfocada en descubrir la verdad que no había tenido tiempo para procesar lo que realmente significaba. Roberto estaba vivo. Mi matrimonio de 42 años había sido una mentira. Mi nuera, alguien a la que había cuidado como una hija, me había traicionado. Y mi hijo, mi pobre hijo, estaba ahora viviendo lo que probablemente era el día más doloroso de su vida. El teléfono sonó. Era Roberto. Bloqueé la llamada. Volvió a llamar. Bloqueé de nuevo. La tercera vez decidí responder. «¿Qué quieres?», pregunté. «Graciela». Su voz sonaba suplicante. «Necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes». «Entiendo perfectamente», respondí. «Entiendo que fingiste tu muerte para estar con mi nuera. Entiendo que engañaste a tu familia. Entiendo que destruiste 2 matrimonios con tus propias manos. ¿Qué más hay para entender? Que yo no soy el malo en esta historia», dijo Roberto. «Yo no planeé nada de esto. Simplemente sucedió». «Las cosas no simplemente suceden», respondí. «Las cosas suceden porque las personas toman decisiones. Y tú tomaste la decisión de enamorarte de otra mujer. Tomaste la decisión de ser infiel. Tomaste la decisión de fingir tu muerte. Tomaste la decisión de destruir a tu familia. Esas fueron decisiones, Roberto, no accidentes». «Estaba sufriendo», dijo, su voz quebrándose. «Llevaba años sufriendo en ese matrimonio. Llevaba años sintiéndome atrapado. Cuando conocí a María, fue como si pudiera respirar por primera vez en mi vida». «¿Sabes cuántos años he sufrido?», pregunté.
¿Sabes cuántas noches he llorado preguntándome si debería haber hecho algo diferente? ¿Si debería haber sido una mejor esposa? ¿Una esposa que te hubiera permitido respirar? No respondió. Escuchaba su respiración al otro lado de la línea. Podía imaginar su rostro. Podía verlo en mi mente, rubio, delgado, con esos lentes oscuros que lo hacían verse como un extraño. Voy a contarle a Javier dónde estás, dije. Voy a darle tu dirección. Y lo que haga después es decisión suya. Pero si vuelves a llamarme, si intentas contactarme de cualquier forma, voy a ir a la policía y voy a reportar que falsificaste documentos y participaste en fraude, que falsificaste una muerte. Voy a destruir tu vida, Roberto, tan completamente como tú destruiste la mía. Colgué el teléfono. Y luego, sentada en mi cocina, en la casa que construimos juntos, en la vida que compartimos, lloré. Lloré como no había llorado en 6 años. Lloré todos los lamentos que había estado guardando. Lloré la muerte de un matrimonio que resulta había estado muerto mucho antes de que yo lo supiera. Javier salió de la habitación cuando escuchó mis sollozos. Se sentó a mi lado sin decir nada. Simplemente se sentó y lloró conmigo, porque ambos habíamos perdido a Roberto. Una de nosotros hace 6 años, el otro hace apenas unas horas, y el duelo no era menor en uno que en el otro. 2 semanas después de que Javier descubriera la verdad, convocamos una reunión familiar. Fue una decisión difícil. ¿Debería decirle al resto de la familia que Roberto estaba vivo? ¿Debería mantener el secreto? ¿Era mejor dejar que continuaran creyendo que él estaba muerto? Javier insistió en que necesitaban saber. Dijo que no podía vivir con una mentira más grande, que si alguien se enteraba y descubría que él lo había sabido, lo considerarían cómplice. Así que convocamos a la familia, mi hermana, los hermanos de Roberto, los primos, los amigos cercanos. Los llamamos a todos a mi casa. Fue un sábado por la noche, oscuro, lluvioso, como si el clima supiera que algo malo estaba a punto de ser revelado. Javier fue quien habló, no yo. Creo que fue lo correcto. Creo que necesitaba ser él quien dijera las palabras. Necesitaba que todos supieran que él también era una víctima en esto. Cuando les conté que Roberto estaba vivo, el silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan pesado que parecía que el aire misma se había congelado. ¿Qué?, dijo mi hermana. ¿Cómo que está vivo? Fingió su muerte, respondí. Hace 6 años. Para poder estar con otra mujer. Las preguntas vinieron después. Un aluvión de ellas. ¿Cómo era posible? ¿Quién era la otra mujer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde estaba ahora? Respondí a algunas. Me negué a responder a otras, porque ciertos detalles eran demasiado personales. Ciertos detalles pertenecían solo a mí. Lo que pasó después fue lo que llamaría un caos controlado. Algunos miembros de la familia no creían, querían pruebas. Javier mostró los mensajes de texto, mostró los documentos, mostró todo. Algunos se fueron enfadados, otros lloraron. Algunos simplemente se sentaron en silencio, procesando. Recuerdo a la madre de Roberto. Ella simplemente murmuró: «Mi hijo está muerto para mí». Y creo que eso es lo más cerca que alguien llegó a la verdad. Porque, en cierto sentido, Roberto sí estaba muerto. El hombre que conocíamos, el hombre que amábamos, el hombre que fue parte de nuestras vidas durante tanto tiempo, había muerto hace 6 años. Lo que quedaba era una sombra, una persona que había elegido ser alguien más. 3 meses después, Roberto vino a verme, sin avisar. Simplemente apareció en mi portón una tarde de domingo. Estaba parada en el jardín, regando las plantas cuando lo vi. Su auto estacionado frente a mi casa. Él, bajando, caminando hacia mí. Seguía siendo rubio.
Seguía llevando esos lentes oscuros. Seguía viéndose como un extraño. ¿Qué haces aquí?, pregunté, ni siquiera molestándome en dejar la manguera. Necesitaba verte, dijo. Necesitaba hablar contigo cara a cara. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No, respondió. Tú dijiste todo. Yo no. Y necesito que escuches lo que tengo que decir, a pesar de mis instintos. Lo dejé entrar. Lo dejé sentarse en la sala que había decorado con sus favores. Lo dejé beber del café que preparé, porque una parte de mí, una parte pequeña que esperaba no existir, todavía quería entender. Tenía que irme, dijo Roberto. Tenía que hacerlo. No por amor a María, aunque eso también es verdad. Tenía que irme porque no podía continuar siendo la persona que era. ¿La persona que eras?, pregunté. ¿Y quién eres ahora, Roberto? ¿Quién es Robert Montgomery? Alguien honesto, dijo. Alguien que finalmente dejó de fingir. Alguien que dejó de vivir una mentira todos los días de su vida. Así que la única forma de ser honesto era destruyendo a tu familia. Respondí. Así que la única forma de dejar de fingir era elaborando la mentira más grande de todas. Lo sé, dijo, y vi lágrimas en sus ojos. Lo sé que no tiene sentido. Lo sé que es hipócrita. Lo sé que fue el acto más egoísta que un hombre podría cometer. Pero estaba ahogándome, Graciela. Estaba muriendo lentamente cada día de una vida que no quería vivir. ¿Y qué esperabas que hiciera yo con esa información?, pregunté. ¿Que te dijera que estaba bien? ¿Que entendía? ¿Que podíamos seguir siendo amigos? Esperaba que quizás algún día pudieras perdonarme, dijo Roberto. Reí. Fue una risa vacía, sin humor. ¿Perdonarte? Roberto, ¿es posible que algún día perdone tu infidelidad? ¿Es posible que algún día perdone que fingiste estar enamorado de alguien más? Pero nunca, nunca podré perdonarte por fingir tu muerte, porque eso no fue un error. Eso fue premeditado. Eso fue planeado. Eso fue el acto deliberado de un hombre que decidió destruir a su familia, porque era más fácil que lidiar con sus propios problemas. Roberto se levantó. Sé que cometí un error monumental, pero sigo siendo el hombre que conociste. Sigo siendo la persona que te amó durante 42 años. No, respondí, no lo eres. Ese hombre murió hace 6 años y creo que en algún nivel sabía que había que morir. Así que se aseguró de que cuando lo hiciera, no hubiera forma de que sus cenizas se regresaran a casa. Esa fue la última vez que lo vi. Se fue de mi casa y yo esperaba nunca volver a verlo. Pero sabía que la verdad es que probablemente volvería a encontrarlo en los eventos familiares, en reuniones, quizás incluso en funerales. Y tendría que lidiar con eso. Tendría que aprender a estar en la misma habitación que el hombre que fingió su muerte. Pero ese era un problema para el futuro. En ese momento, simplemente necesitaba cerrar la puerta de mi casa y estar sola con mis pensamientos. 6 meses después, recibí una llamada de María. Su voz sonaba diferente, más suave, más quebrada. Hola, Graciela, dijo. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo. Necesitaba que supieras. ¿Sabía qué?, pregunté, aunque parte de mí quería simplemente colgar. Roberto se fue, dijo. Hace una semana me dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para sí mismo, que no sabía si podía continuar con esto, que quería regresar contigo. Sentí como si alguien me hubiese golpeado. No sabía cómo procesar eso. Está en Costa Rica ahora, continuó María. Creo. Al menos eso es lo que la nota parecía sugerir. Me pidió que no te lo dijera, pero no podía vivir con otro secreto. No podía cargar con eso. Así que en pocas palabras dije, te dejó. De la misma manera que me dejó a mí, fingiendo que estaba yendo a algún lugar
pero en realidad simplemente desapareciendo. «Ah, sí», respondió María, su voz pequeña. «Lo siento, Graciela, siento por todo. Siento que te haya hecho esto. Siento que Javier tenga que cargar con esto. Siento que haya destroza a esta familia. Si pudiera volver atrás, si pudiera hacer las cosas diferente, pero no puedes». Interrumpí. Eso es lo del pasado. Una vez que los pasos están dados, no hay forma de borrarlos. Solo hay que aprender a vivir con ellos. Colgué. No quería escuchar más. No quería escuchar más disculpas. No quería escuchar el arrepentimiento de María, porque su arrepentimiento no cambiaría nada. Mi vida seguía siendo un desastre. Mi familia seguía estando destrozada. Y Roberto, donde sea que estuviera, seguía siendo un hombre que había elegido destruirlo todo. Pasaron 2 años. 2 años en los que lentamente comencé a reconstruir mi vida. 2 años en los que Javier se divorció de María y comenzó a sanar. 2 años en los que la herida, aunque nunca completamente cicatrizada, al menos dejó de sangrar constantemente. Fue entonces cuando encontré algo. Estaba limpiando la casa, reorganizando cosas en el sótano, cuando descubrí una carta. Estaba bajo una tabla suelta, igual a donde Roberto había guardado sus pasaportes falsos. La carta no tenía fecha, pero el papel estaba viejo, amarillento. La letra era de Roberto. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte. Decía: «Graciela, si encuentras esto, es porque todo se ha derrumbado. Es porque la verdad salió a la luz. Y si lo estás leyendo, es porque estoy solo. Porque probablemente María también se ha ido. O porque regresé a casa y descubrí que lo que realmente quería todo este tiempo estaba aquí, en ti. No te estoy pidiendo que entiendas. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo necesitaba que supieras que cada día que pasé lejos de ti, te eché de menos, que cada día que viví como Robert Montgomery. Parte de mí siguió siendo Roberto Sánchez, el hombre que te amó. Lo que hice fue terrible. Lo sé. Lo he sabido desde el principio. Pero cuando estás atrapado en un tipo de vida, cuando sientes que estás muriendo lentamente, a veces haces cosas de las que no estás orgulloso solo para poder respirar. No es una excusa. Es solo la verdad. La verdad de un hombre que amó 2 cosas al mismo tiempo y tuvo que elegir, aunque al final resultó que no podía vivir plenamente con ninguna de ellas. Si regresas a encontrarme, si regresas a buscar a Roberto, es probable que ya no esté, porque Robert ya no puede vivir con la mentira. Pero quería que supieras que en el fondo de mi corazón siempre fuiste tú, siempre. Sostuve la carta en mis manos temblorosas y por primera vez en 2 años lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de rabia, fueron lágrimas de un tipo de duelo diferente. El duelo de un hombre que había perdido a alguien que amó más de lo que pudo amar a sí mismo. 6 meses después de encontrar la carta, Roberto regresó. No llamó. No escribió. Simplemente apareció en mi portón, exactamente como lo hizo hace años, cuando todo esto comenzó, pero esta vez su auto estaba vacío, no traía nada, solo a sí mismo. El cabello rubio se había vuelto gris. Los lentes oscuros ya no estaban. Sus ojos, mis ojos, los ojos que había compartido con mi hijo, miraban hacia mí con una tristeza tan profunda que casi no podía soportar verlos. «Hola, Graciela», dijo Roberto. Respondí. No pregunté por qué estaba aquí. No pregunté qué quería, porque de alguna manera sabía. Sabía que había pasado por algo, que había viajado a través de una jornada personal que lo había traído de vuelta a este portón, a esta casa, a mí. ¿Puedo entrar?, preguntó. Dudé. Toda mi vida, durante los últimos 2 años, había estado reconstruyéndome. Había aprendido a estar sola. Había aprendido a no depender de este hombre. Había aprendido a vivir,
sin la promesa de su amor. Pero luego recordé la carta. Recordé sus palabras. Recordé al hombre que una vez amé más que a nada en el mundo. Y aunque esa versión de él estaba muerta, estaba de pie frente a mí, buscando perdón. Sí, dije, puedes entrar. Entró. Y juntos nos sentamos en la sala donde habíamos pasado tantos años de nuestras vidas, donde habíamos reído, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos fingido que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba muriendo lentamente desde adentro. He estado pensando en lo que hice, comenzó Roberto. He estado pensando cada segundo desde que me fui. He estado en hospitales psiquiátricos. He estado en refugios. He estado sin un hogar. Y lo único que sabía, lo único que me mantenía vivo, era saber que existías. Que en algún lugar del mundo tú existías, y eso significaba que aún había algo bueno que quedaba de mi vida. No respondí. No sabía qué decir. No espero que volvamos a ser lo que fuimos, continuó. Eso está muerto, tan muerto como fingí que estaba hace años. Pero quería saber si podríamos empezar de nuevo, si podrías permitirme conocerte, al verdadero yo. No al Roberto que fingía ser. No al Robert que intenté ser, solo el hombre que quedó después de que todas las máscaras se cayeron. Eso es pedir demasiado, respondí. Lo sé, dijo Roberto, pero necesitaba preguntarlo de todos modos. Y mientras estaban sentados ahí, en ese silencio que contenía años de dolor, años de secretos, años de una vida vivida en las sombras, entendí algo. Entendí que el daño que se había hecho nunca podría ser completamente reparado. Pero quizás en el tiempo restante que nos quedaba podríamos encontrar una manera de vivir con él. Podríamos encontrar una manera de ser honestos, finalmente, completamente, sin ningún tipo de disfraz. No regresamos a lo que éramos. Eso habría sido una mentira, y ya había suficientes mentiras. Pero decidimos intentar algo diferente. Algo más honesto, más verdadero. Roberto se quedó, no en nuestra habitación, en la habitación de huéspedes. Durante las primeras semanas apenas hablábamos. Comíamos juntos en silencio, veíamos televisión juntos en la sala. Existíamos juntos, sin verdaderamente conectar. Pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Comenzamos a hablar, no sobre el pasado, sobre el presente, sobre lo que sentíamos, sobre quiénes éramos realmente. Descubrí que Roberto, el verdadero Roberto, sin las máscaras y sin los disfraces, era un hombre profundamente triste, un hombre que nunca se había perdonado a sí mismo, un hombre que había pasado los últimos 8 años castigándose por lo que había hecho. Y poco a poco descubrí que podía vivir con eso, podía vivir con un hombre que había cometido un error monumental, porque al final del día todos cometemos errores, todos hacemos cosas de las que no estamos orgullosos, y todos merecemos la oportunidad de ser perdonados. No fue un final perfecto. La familia aún no confía completamente en él. Javier todavía lucha con el resentimiento. María se casó con alguien más y tiene una hija. Todos continuamos viviendo con las cicatrices del pasado, pero cuando me despierto por las mañanas y veo a Roberto en la cocina, preparando café, sonriéndome con una sonrisa que es genuina, no perfecta, sino real, sé que quizás, en algún nivel profundo, las cosas están como se suponía que debían estar, porque aprendí que no se trata de los años que pierdes. Se trata de lo que haces con el tiempo que te queda. Se trata de aceptar que las personas cometen errores. Se trata de entender que el perdón, verdadero y completo, es el regalo más grande que podemos ofrecerle a otro ser humano y a nosotros mismos. Hace 8 días, mientras estábamos sentados en el patio, viendo la puesta de sol, Roberto me tomó la mano. No era romántico, solo 2 personas que habían vivido una vida juntas,
que se habían traicionado mutuamente, que se habían destruido la una a la otra y que de alguna manera habían encontrado una manera de coexistir. Te amo, dijo, palabras simples, palabras que había escuchado miles de veces en nuestras vidas. Pero esta vez eran diferentes, eran verdaderas. También te amo, respondí. Y aunque parte de mí sabía que quizás estaba cometiendo un error, otra parte, una parte más sabia, sabía que finalmente estábamos siendo honestos. Finalmente, ambos estábamos viviendo en la verdad. Porque la verdad es que el teléfono de mi nuera sonó ese martes por la mañana hace 2 años. Y el número que apareció en la pantalla era de un hombre que se suponía estaba muerto. Un hombre que fingió su muerte, un hombre que eligió vivir una mentira, pero que al final descubrió que la única forma de verdaderamente vivir era enfrentando la verdad. Y finalmente, después de todo, regresar a casa. No fue un cuento de hadas, fue una historia de humanos complicados, rotos, tratando de encontrar su camino nuevamente. Fue una historia de dolor y perdón, de secretos y verdades, de un matrimonio que murió y que de alguna manera fue resucitado de sus cenizas. Y aunque todo esto sucedió dentro de estas paredes, aunque todos estos secretos fueron contenidos dentro de mi corazón durante tanto tiempo, sé que hay otras familias por ahí, viviendo historias similares. Otras mujeres preguntándose si los hombres que aman realmente son quienes dicen que son. Otros hijos lidiando con la traición de sus padres. Otros secretos esperando ser revelados. Si esta historia te ha llegado al corazón, si ha tocado algo profundo dentro de ti, entonces te pido que hagas una cosa, que te suscribas a este canal, que comentes desde dónde escuchas estas historias, porque cada comentario, cada suscripción, cada conexión que haces con estas narrativas significa que no estoy sola en esto. Significa que otros también están viviendo en las sombras de secretos similares. Y quizás, solo quizás, al escuchar estas historias, podamos encontrar la valentía para enfrentar nuestras propias verdades, porque al final la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace tenemos 2 opciones. Podemos permitir que nos destruya, o podemos permitir que nos libere. Yo elegí la libertad, y ahora, finalmente, después de todo, puedo decir que estoy en paz.